La bienvenida para hablar en este año belgraniano al profesor Clemente Di Lulo, que aprovechamos y lo saludamos ahora, profesor, junto a mi compañera de trabajo Rita Corbalán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes. Un gusto. Bueno, habíamos quedado el viernes, profesor, en este año belgraniano y habíamos salido ya un poquito de la adolescencia y del Belgrano persona. ¿Cómo seguimos en este día lunes, en este año belgraniano? Había pensado que sería apropiado tomar en cuenta dos fechas de la semana pasada, donde se recordó el Día del Ambiente y también el Día del Periodista. Claro. Y en ese sentido, Belgrano tiene mucho que decir. Sí, señor, claro que sí. Entonces, repasemos primero el tema. ¿Se acuerda que yo le dije que Belgrano fue un estadista? Sí. Y para ser estadista tiene que ser un hombre que se propone un proyecto de nación a futuro, a mucho tiempo, y que prevé todas las herramientas, recursos para abordar los distintos campos que permitan el progreso de esa nación. Bien, señor. Belgrano, entonces, cuando se puso a pensar en la economía de esa nación que él soñaba, se basó en la ideología de los fisiócratas. ¿Qué decía esta teoría? Esta teoría decía que la riqueza de una nación era la tierra y que la agricultura la multiplicaba. Es decir, al sostener esto Belgrano, que lo toma del médico francés François Quesnay y también del naturalista prusiano von Humboldt, sí. él entonces se apasiona con esa idea y la toma como la más importante o la esencial para desarrollar la riqueza de la nueva nación. Bien. ¿Qué hace entonces? Fíjense, proyecta, o mejor dicho, confecciona un proyecto de expansión rural de la agricultura. Y lo más interesante aquí es, bueno, pero ¿quién le enseña a los hombres a hacer la agricultura? Y él dijo, bueno, que sean los curas de parroquia. Claro. Que son los que estaban en mayor contacto con los habitantes de la zona rural, los indios, claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, es que ellos les enseñen a sembrar, a cultivar, a cuidar el suelo, a hacer las rotaciones que correspondían, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esto lo pensaba Belgrano en 1810 y quizás antes también. Claro. ¿Sabe cuándo se aplicó? ¿Cuándo? A segunda mitad del siglo XX, claro. Con las famosas extensiones agropecuarias del INTA. Sí. Claro. Bueno. Qué increíble cuando hablamos de Belgrano, que usted nos dijo, un adelantado para la época, ¿no? Tal cual. Claro. Totalmente. Tal cual. Pero además de eso, como te digo, alguien que no fue escuchado. Claro. No fue escuchado. Claro. Ni en su tiempo, ni por las generaciones siguientes. Claro, porque además si se hubiese hecho lo que diría el general Manuel Belgrano, hoy sería otra la historia del país. Tal cual, claro. Walter, claro. Tal cual. Es más, él, dentro de su proyecto, establece como principio evitar la tala de bosques. Mira. Repito, evitar la tala de bosques. Claro. ¿Por qué? Porque era necesario su conservación para preservar la función reguladora de los árboles en relación con el clima y como agente de prevención de las inundaciones. Claro, ya teniendo en cuenta todo esto que nuestro país está viviendo el día de hoy, ¿no? Y particularmente los santiagueños hicimos oídos sordos. Totalmente, sí señor. Lo que acaba de decir en cuanto a la agricultura y en cuantas cuestiones que hoy también en nuestro país, digamos, de hecho, lo que sería toda esta parte agropecuaria nunca dejó de trabajar. Desde un primer momento pasó a ser, bueno, la proveedora de los alimentos, una actividad esencial. Claro, por eso digo, esta idea de Belgrano, de ese país agricultor, productor de materias primas, exportador y qué sé yo, se concreta con algunos detalles que no siguen la línea de Belgrano con la generación del 80, o sea, cuando se establece el Estado moderno, y que luego se convertirá en el granero del mundo, etcétera, etcétera. Claro. Pero pasó mucho. Pasó mucho y perdimos tanto, si se quiere, la frase, porque muchas cosas
cosas se hubiesen ganado si a tiempo se hubiese actuado de una manera como él sugería. Él tenía contacto, digamos, con quienes gobernaban, asesoraban, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Por supuesto. Y no fue Claro. escuchado. Por eso, Claro. digo, no fue tomada en cuenta Sí. su opinión, o mejor dicho, sí fue tomada en cuenta, pero no satisfacía los intereses de la mayoría. Así es. Claro. Nos escriben oyentes, Sí. nos llaman también y recién recibimos un llamado que quieren que usted sugiera algún libro para leer ahora actualmente sobre la vida del general Belgrano. ¿Qué libro le podríamos sugerir? Respecto a interiorizarnos sobre el santiagueño Belgrano, Sí. habría que ir a la biblioteca. Claro, Tratar de está bien. conseguir uno que se titula Belgrano en Santiago del Estero, Bien. escrito por una señora que ustedes seguramente la conocen o la sintieron nombrar, Sí. Sara Díaz de Israel. Ah, por supuesto. Sí. Claro, está muy bien. Más belgraniana que esa señora, imposible. Totalmente. Bueno. Profe, estamos en el Belgrano adelantado para la época, un hombre que estaba contra la tala indiscriminada de los bosques, porque eso es necesario, como primera medida el aire, y luego el trabajo en sí. Un hombre que había apoyado a la gente de la agricultura, pues sabíamos que teníamos que proveer de alimentos a todo un país, pero también al mundo entero. Claro, Sí. y ahí está, digamos, entre comillas, el otro propósito de Belgrano. La producción, el trabajo, que formar individuos amantes del trabajo y que prosperen en base al trabajo, al esfuerzo personal, familiar, porque así dice se gozan más los frutos. Totalmente. Totalmente. Entonces, la idea es que este gran patriota no solamente fue el creador de la bandera, sino ahora lo mostramos como pionero, Claro. ¿no es cierto?, en las cuestiones ecologistas y ambientalistas. 1810. Claro, miren qué importante que es el trabajo que hacen ustedes los historiadores, profe, porque yo cada vez que hablo con un historiador, esto no nos enseñan en la escuela, profe, no nos han enseñado en la escuela. Pues, no, Me parece, ¿no? Digo, No, porque por no, ahí no. me estoy equivocando. no, tienes que llegar a los niveles superiores. Claro. Claro, Y aún así hacer un esfuerzo particular por encontrar estas cuestiones. Claro, ¿no? un trabajo de investigación y todo Claro. eso. Después, volviendo al tema de los libros que uno puede Sí. recomendar, también está bueno que se lea El Belgrano de Sí. Piña. Felipe Piña. De Felipe sí. Piña. Sí. Sí. Justamente le iba a decir él. Y Sí. después hay otro muy importante de Marco, sí, Belgrano, prócer de la libertad. claro. Muy completo, muy bueno. Así que bueno, estas son las recomendaciones. Bien. Para la En gente. este momento me estoy acordando. Sí, Bien. profe, usted nos contaba la vez pasada, hay descendientes de Belgrano todavía en la Argentina. Sí, Sí. por supuesto. Ajá. Está el licenciado Manuel Belgrano. Sí. que- ¿Se llama así como el prócer, Manuel Belgrano? Sí. Sí. Es presidente del Instituto Nacional Belgraniano Sí. y bisnieto Chosno. Claro. Directo, Claro. sangre directa. Sangre directa. Y el año pasado nosotros tuvimos aquí la visita de Alejandro Rossi Belgrano y Mariana Rossi Belgrano. Ellos son los presidentes de la Asociación Belgraniana de Cava, que presentaron aquí sus libros, Manuel Belgrano y sus raíces italianas. ¿Sí? Ellos Sí. también son descendientes de Belgrano, pero por una línea colateral, ¿no? Claro. Es decir, no se ha perdido ni la línea original, ni tampoco aquellas otras laterales. Totalmente. Sí. Cuando decimos de Manuel Belgrano, nieto Chojno, nos estamos refiriendo ya a la última generación descendiente directa del general Manuel Belgrano. Claro, así es. Está bien. Así es. Bien. Walter, Señor. entonces, terminado el tema de este Belgrano ecologista, Sí. Sí. y si me queda tiempo, Sí, por favor. hablamos del Belgrano periodista. 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 Sí. Exactamente. Hemos dicho que es periodista, político, escritor, militar, guerrero de la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, veamos por qué decimos que fue periodista. Aunque el presidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, el señor Roberto Elizalde, propone que Belgrano es el patrono de las comunicaciones. Bien. Ustedes entenderán mejor que yo la diferencia entre periodista y comunicador. Totalmente. Y ahí,
muchas similitudes o no. Sí, Pero por supuesto. Él sostiene que más que periodista fue comunicador y que su trayectoria como escritor se remonta allá desde la época del consulado. Sí. Hombre de pluma inquieta. Fue corresponsal en Buenos Aires del Correo Mercantil de España. Estamos hablando de la época de 1794, claro, 1800. Claro, exactamente. Colaborador en el Telégrafo Mercantil, aparecido en 1801 y fundado por Cabello y Mesa, que era un periodista español. Colaborador en el semanario, escucha bien, Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Sí. Fundado por Hipólito Vieites en 1802. Claro. Razón por la cual Hipólito Vieites es considerado el primer periodista del Río de la Plata. Ahí está. Perfectamente. ¿Sabe, profe, el dato que nos está dando? Yo lo voy a asociar con algo que escribió ayer la página de Rodolfo Walsh, diciendo que si bien se celebra el Día del Periodista, en el día de ayer, 7 de junio, por la creación del periódico La Gaceta, más el primer encuentro de periodistas que hubo allá por el año 1938-39 en la provincia de Córdoba, él se refiere a estos hombres que ya escribían, a estos hombres que ya eran comunicadores sociales. Exacto. Por eso digo que la historia del periodismo tiene una larga trayectoria, ¿no? Y respecto, por ejemplo, de Mariano Moreno, y sin dejar de destacar la importancia que tuvo él como revolucionario, como difusor de las ideas y qué sé yo, ¿no? Sí. Vamos a explicar bien un poquito cómo es el tema de la Gaceta de Buenos Aires, rápido. ¿Cómo no, profe? La Gaceta de Buenos Aires es un periódico creado por la primera Junta de Gobierno mediante resolución del 2 de junio. Y se le encarga a Mariano Moreno su redacción. Quiero un poquito con esto aclarar que el tema del fundador, ¿no? El concepto de fundador. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Porque la Gaceta de Buenos Aires se manejaba así. Si bien es cierto que la cabeza, digamos, decisiva era la de Mariano Moreno, tenía dos directores. Uno que revisaba las ediciones los días martes y otro, Bernardo de Monteagudo, encargado de la edición del viernes. ¿Seguimos? Seguimos, profe, por favor, sí. Bueno, también escribió en el Correo de Comercio. Y te repito textualmente una frase, escucha, me parece extraordinaria. La desunión es el origen de los males concurrentes en que estamos envueltos y que nos dejarán muchos motivos para llorarlos. La unión es de un valor inestimable en una nación para su general y particular felicidad. Todos sus individuos deben amarla de corazón. No es del diario de hoy, es del Correo de Comercio de marzo de 1810. Es como si estuviera escrita hoy, profesor, Era futurista, ¿no? Totalmente, señor. Bueno, qué interesante todo lo que nos ha contado, profesor, en el día de hoy, ilustrándonos un poco más todavía sobre la vida del general Manuel Belgrano en este año belgraniano. Bueno, nosotros seguimos recibiendo fotos de la gente que nos sigue enviando, Ah, me gusta. Sí. Mucha gente que Todas está enbanderando en su domicilio. Hoy he visto varios remises también ya. Sí. Y ya tenemos, profesor, esta novedad me gustaría que nos diga Rita. Bueno, ya tenemos las banderas para regalar. ¿Sí? Bueno, ya cumplió Basbús. Sí, le agradecemos mucho a la gente de Papelería Basbús, bueno, que nos hizo llegar una bandera grande, la verdad, después otras dos un poco más pequeñas, y banderines para regalar también para los remiseros, o para el auto, sí, para un auto particular. Ya vamos a ver cómo nos organizamos para hacer llegar. Yo a la gente también de Papelería Basbús. Sí, porque además, profe, quiero decir algo, esta iniciativa que usted nos dijo al aire hace una semana aproximadamente, la gente de Papelería Basbús directamente llamó para ver cómo podíamos hacer llegar a estas cuestiones, estas banderas. Por eso le digo, cuando todos ponemos un poquito, mire que cuánta razón tenía el general Manuel Belgrano, cuando todos ponemos un poquito de esfuerzo podemos hacer una patria mejor. Sí, por supuesto, Walter. Claro. Es una cuestión de compromiso. Claro. Compromiso. Totalmente, señor. Profesor, agradecerle su tiempo, por supuesto, y decirle que el miércoles nos vamos a volver a hablar nuevamente.
Permíteme un segundito. Por favor, señor, todo lo que usted diga. Que quedaría incompleta la faceta Sí. que estábamos tratando de Belgrano. ¿Cómo no? Belgrano, en plena batalla, en plena campaña militar, seguía siendo periodista. Miren. En 1818 editaba en una imprenta, por supuesto, muy primitiva y muy de campaña, el Diario del Ejército Auxiliar del Perú, en donde él daba a conocer las noticias tanto de aspecto militar, informaba mientras tanto, iba haciendo una especie de entrega de volantes, diríamos, a las poblaciones que atravesaba, dejando el mensaje y los beneficios de la libertad que su ejército quería conseguir. Incansable, ¿no? Totalmente, profesor. Profe, muchísimas gracias. El miércoles nos vamos a estar hablando para una nueva, lo que quiera saber, lo que usted nos quiera contar y la gente quiera saber también del general Manuel Belgrano en este año belgraniano. Bien, y lo que los oyentes también... Claro. Sí. Claro, estas preguntas que nos hacía Claro. Rita, ¿dónde busco biografía del general Manuel Belgrano para saber todo ese tipo de cosas? Está muy bueno eso. Bueno, muy bien. Bien. Profesor, Contento. que tenga un excelente día. Muchas gracias por atendernos una vez más. Para ustedes. Bueno, muchas Hasta gracias. luego.